tema de hoy está bastante interesante. Lo digo todos los domingos porque todos los domingos está muy interesante. Hablar de cualquier cosa que Dios nos enseñe, así sea de este tamaño, porque hay veces que un mensaje te puede pegar de este tamaño y hay veces que te da tremenda cachetada. Es importante que todo lo tomemos. El día de hoy les voy a hacer un llamado a la acción, lo van a ver al final, porque creo que es buen momento. Siempre ha sido buen momento, en definitiva, pero hoy necesitamos manos, necesitamos pies, necesitamos voz, necesitamos presencia en todos lados, porque hay mucha necesidad. Entonces, vamos a platicar de varias cosas y vamos a iniciar quiero iniciar platicándoles o recordándoles que la semana pasada hice un pequeño resumen, vamos a decirlo así, en donde yo les decía que hay tres tipos de creyentes, por decirlo de alguna manera, no porque esto sea así físico o real, era una clasificación a priori que yo establecí, que decía, hay quienes creen en nuestro Dios y se sumergen en su amor, se dejan, se abandonan en Él, lo obedecen totalmente, lo siguen, lo aman, lo respetan, lo buscan y transmiten sus enseñanzas. Hay una segunda línea que es los que creen en Dios, punto. O sea, sí creen que ahí está, bien bonito, bien padre y todo, pero no dan ese paso, ese salto de fe. Y hay una tercera línea que son los que no creen y que normalmente los que no creen inclusive hasta se burlan. Son esas tres clasificaciones las que hay. Y pues lo dije la semana pasada y le estuve dando vueltas, y más porque en la semana tuvimos la noticia de que un buen hermano, amigo de nosotros, de mi familia, de la familia del pastor Rogelio, el capitán Ángel Martínez, ¿se apellida, hermana? Se me fue el apellido del capitán, el militar, se contagió de COVID, su esposa también. Sus hijos creo que están cuidados por otra persona, entonces gracias a Dios ellos no corren riesgo ahorita de momento. Les mandamos un abrazo y bendiciones y oración para que se recuperen al capitán y a su esposa, muy queridos por nosotros y muy queridos también porque cuando el pastor Rogelio estaba pues enfermo, ellos fueron de las personas que estuvieron más pegadas con él, de los que estuvieron muy al pendiente. Si bien el capitán no podía venir mucho porque estaba trabajando fuera de aquí, no recuerdo dónde, pero no estaba aquí, sí estuvieron muy al pendiente el pastor Rogelio. Entonces la gratitud que tenemos para con él de parte de nosotros de aquí en la congregación pues es enorme. Un deseo, hermano capitán, de que te mejores, de que se mejore tu esposa y de que no pase nada. Entonces estuve pensando en eso del COVID, él siendo tan pulcro en todos sentidos, es capitán del ejército, creo que si hay alguien disciplinado podríamos ponerlo a él como ejemplo, y que se enferme significa que no fue porque él dejara de hacer algo, estoy casi seguro que es porque tuvo que estar alrededor de alguien que no se cuidó. Entonces, aún los que más se cuidan no están exentos de contagiarse. Así pasa también en todo lo que enseñamos alrededor de nuestro Dios. Aún los que más dedicamos o decidimos, nunca estamos exentos a una tentación, nunca estamos exentos a alguien que te presenta una mala idea, un mal concepto, y como humanos nos podemos equivocar. Eso siempre está ahí, pero tiene que ser tu intención la que cuenta. Pero entonces al estar analizando esto, me doy cuenta que nosotros, y muy particular en México, los mexicanos, seguramente esta transmisión la van a ver de repente en otros lados, y no sé si todos entiendan la cultura latina, en particular la cultura de los mexicanos. Pero estas tres clasificaciones se aplican para todo, y les voy a poner un ejemplo. Es más, voy a empezar con el ejemplo del COVID, y ahorita les voy a poner otros ejemplos. Hay las mismas tres clasificaciones. Los que deciden tomarlo muy en serio y tomar acción, los que dicen, sí es cierto, y los que se burlan. Para todos los que se burlan, déjenme darles un dato. Al día de ayer, la suma de muertos, de personas que han fallecido de marzo para acá, dijo Yodiel, 130 días de cuarentena. Pues sí, si son 130 días de cuarentena, son como 150 de que llegó la enfermedad aquí a México, o sea, 15, 20 días más. Pues bueno, en esos 120 días ya van 47,000 personas que fallecen. 47,000. Entonces hay quienes desde el primer día, cubrebocas, sana distancia, lavarse las manos, cuidar donde pisas al momento de entrar, todo esto y lo hacemos y lo procuramos y les decimos a todos, oye, tu cubrebocas, oye, no salgas, oye. Hay quienes te dicen, sí, está feo eso, pero no hace nada, o sea, no se pone el cubrebocas, nada más te dicen, sí. Y hay quienes te dicen, no es cierto, es un invento del gobierno, es verdadero el chupacabras, pero el gobierno existe.
Es real lo que estoy diciendo, o sea, hay mucha gente que se burla de eso. Pero hasta que no te sucede algo traumático en tu vida, cambias del estatus 3 al 2 o al 1. Hoy te lo voy a explicar más. ¿Por qué digo que somos así en todo? Vamos a tomar otro tema. Olvídense del COVID. Está grave, somos el tercer lugar mundial de muertes. El tercero, hace 2 meses éramos el lugar 14 y el mes pasado éramos el lugar 11. En un mes ya somos el tercer lugar. Esto es gravísimo para los mexicanos. Si no entendemos, perdón por la expresión que voy a decir, pero entonces somos muy tontos porque no estamos de cuenta algo que es real, palpable, que se puede medir y que está aquí a la vuelta. Pero vamos a hablar de la contaminación. Hay quienes, la contaminación, es cierto, no, hombre, yo veo todo igual. Hay quienes dicen, no, sí, hay que hacer algo, hay que procurar no ensuciar, hay que procurar no sacar más el coche. Y hay quienes hacen cosas para evitar la contaminación y hacen campañas para que todo el mundo entienda y cuide el tema de la contaminación. Son los mismos 3 renglones. Vamos a hablar de salud física, de hacer ejercicio y comer sano. Hay quienes se la botanean y dicen, ay, de algo me he de morir, y comen cualquier basura. Hay quienes dicen, no, sí es cierto, sí hay que hacer dieta, o sea, dieta saludable me refiero, hay que hacer ejercicio, pero nunca inician. Y hay quienes realmente buscan comprar buenos productos para comer y hacen ejercicio y se cuidan regularmente. Hay las mismas 3 cepas, las mismas existen para todo. Vamos a cuidar el planeta. Y hay quienes dicen, ay, planeta, yo qué tanto lo puedo ensuciar. Y otros dicen, no, sí, sí es cierto, hay que tratar de no ensuciar. Y hay otros que se unen a Greenpeace y cosas parecidas, y vigilan y están al pendiente. De este tema en particular, es de lo bueno que tienen los millennials, esto lo tienen bien grabado y si lo intentan, eso sí hay que, así como de repente les decimos que tienen hábitos raros, este es un gran hábito que tiene la generación millennial, cuidan mucho. Pero se fijan, para casi todo hay quienes se burlan, quienes dicen, ah, sí, es cierto, y hay quienes toman acción. Entonces, me doy cuenta que cambiamos el estatus solo cuando algo grave nos pasa. Todos aquellos que se burlan del coronavirus, cuando de repente ya tienen un hermano, un pariente, un primo, un amigo, así, alguien ya aquí cerquita que se enferma, es cuando dicen, ah, caray, sí es cierto. Y peor, si es alguien de tu familia y llega a fallecer, entonces va a decir, no, sí es cierto, sí es cierto. Más allá de que de repente te digan, yo siempre creí en eso, eso es una tontería, pero sucede, pero olvidemos de eso. Es cambio a si es real cuando lo ven aquí cerquita, cuando ya realmente me está tocando, me está quemando. ¿Sí? Y luego se cambian al, hay que hacer algo cuando ya tienes un pariente. Los que no tienen ningún pariente, fíjense lo que voy a decir, los que no tienen ningún pariente que tenga que andar en silla de ruedas, no le dan importancia. Y se estacionan en lugares para discapacitados y no le dan importancia. No ayudan a nadie. Habrá quienes no les dan importancia y algunos dicen, no, sí hay que tener cuidado. Pero cuando tienes un pariente en silla de ruedas, entiendes la dimensión, lo sé por experiencia, porque mi papá cuando tuvo por diabetes le tuvo que cortar una pierna. Yo respetaba a la gente que andaba sin silla de ruedas y así, pero hasta que no pasó eso con mi papá entendí la difícil vida que llevan. Hasta para subirse a una banqueta, es increíble. Y es increíble la apatía, y lo tengo que decir, a mí me ría la sangre cuando yo llegaba a un lugar para discapacitados y se pasa un cuate cualquiera y se baja a comprar algo y se estaciona en un lugar para discapacitados. No sabes lo difícil que es abrir la puerta para bajar una silla de ruedas o para subir a la persona a la silla de ruedas en un espacio chiquito. No puedes. Más allá de que esté cerquita la puerta, creen que es nomás porque, es que está más cerquita. No, es que no hay lugar para hacerlo. Pero la gente que no tiene un amigo o un familiar que esté en esa condición, no te das cuenta. Entonces, estas 3 capas siguen existiendo igual. El tema es que en el tema espiritual no hay una forma real de verlo. Hasta que no te pasa una tragedia, es cuando vas a la iglesia y dices, Señor, ayúdame. ¿Pasa? Sí. Lo hemos visto durante años en cualquier iglesia, en cualquier congregación. La gente que llega, está 2 meses y se va, es porque venía con un dolor inmenso por algo que les pasó, por una tragedia, porque perdieron el trabajo, porque se les enfermó un hijo, y ya nada más sienten que pasaron la bronca y como que me hablan y dejan de ir a la iglesia. Entonces cambiamos de la 3 a la 2 y de la 2 a la 1 solo si algo traumante pasa. Si no pasa, no te mueves de ahí. Eso es preocupante, eso es muy grave.
Y entonces me puse a pensar y a analizar y a darle vueltas toda la semana, ¿por qué sucede esto, no? Que no debería ser bien simple, pues en el plano espiritual, pues lo mejor es estar con mi Dios. Me acuerdo del video del pastor Rogelio, pues bien sencillo, nada más hacerle caso. O sea, en una persona que lo veía como su forma de vida, era muy simple. Pero hay gente que no alcanza a ver así. Y entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Por qué pasa eso? Porque hay quienes no le dan importancia y no sucede un cambio radical. Increíblemente, parte de la solución la encontré en un video de un español de nombre Sergio, creo que Sergio González, no estoy muy seguro. Fernández. Sergio Fernández. A los que les gusta ver videos de emprendurismo y de motivación empresarial, síganlo, el cuate sabe y habla muy, es un tipo muy agradable de escuchar y sabe un montón. Lo que me llamó la atención es que estábamos viendo un video mi esposa y yo sobre, creo que era emprendurismo, de cómo tienes que tomar la decisión de emprender un negocio. Y entonces el cuate dice, miren, les voy a decir algo bien simple para que me entiendan. Y entonces relata la parábola de los talentos, que yo creo que todos la hemos escuchado y llegará un momento en que lo tocaremos aquí. Pero el cuate dice, es que es bien sencillo. Lo que tú tienes que ponerlo al servicio de los demás sin esperar recibir una compensación por eso. Porque hay quienes, otra vez, los mismos tres niveles, hay quienes no tienen ni idea que tienen los talentos, ni les importa ni les interesa. Hay quienes tienen los talentos y medio como que los quieren aprovechar o trabajar, pero si los ponen en servicio de alguien es porque están esperando recibir algo de alguien. Esa es la segunda cara. Pero son muy pocos los que realmente agarran su talento, lo ponen al servicio de los demás, nada más porque sí. Y él dice, y por como 20 y tantos años de experiencia, aparte tiene haciendo esto, dice, yo lo he visto hasta el cansancio, los que lo hacen por ayudar a los demás, porque pongo mis habilidades para los demás, son a los que mejor les va. Y estoy hablando de un tema emprendedurismo, un tema empresarial. ¿Cuánto más no será en la vida espiritual? Cuando lo hemos escuchado miles de veces. Entonces me hace pensar, ¿cómo es posible que yo no ponga mi talento al servicio de los demás? ¿Por qué no lo haría? O sea, ¿por qué no lo haría? Y seguí investigando. Y obviamente pues me pongo en oración, me meto a estudiar la palabra aquí y allá, y llego a un pasaje que está bien interesante, ahorita lo vamos a leer todos juntos, en el cual casi encuentras por qué hay quienes brillan en lo que hacen y quienes no brillan en lo que hacen. ¿Sí? Y se refiere al que tú sepas cuál es tu propósito, porque tus talentos son unos. Tus talentos son puestos por nuestro Dios para que lleves a cabo tu propósito. Son dos cosas distintas, pero el propósito lo vas a alcanzar aprovechando tus talentos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues primero tienes que entender cuáles son tus talentos y luego tienes que saber cuál es tu propósito. Entonces pones a trabajar sobre y entonces llegará, si no, no vas a llegar. Vamos a leer, les pido que me acompañen ahí al libro de Hechos. En el capítulo 1 vamos a empezar leyendo en el 1, ahorita vamos a avanzar un poquito más, pero quiero que vayamos a Hechos 1. Primero vamos a leer del 12 al 17, los versos 12 al 17 y luego del 20 al 26. ¿Estamos listos? Ahora escuché a toda la comunidad digital diciendo amén. Perfecto. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Estamos hablando de los apóstoles, van todos en grupo. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que, por boca de David, había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas, que se encontraba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Luego leemos del 20 al 26. Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito: que su lugar quede desierto y que nadie lo habite, también está escrito, que otro se haga cargo de su oficio. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros.
Así que propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que sea a cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Esto que acabamos de leer me da una idea clara, y espero que a ustedes también les dé una idea clara, de que todos tenemos una función que hacer en esto tan importante que sucedió. ¿Sí? Yo identifico al menos 4 personalidades y 4 propósitos. 4 propósitos. Se los voy a decir y ustedes léanlo en la semana, a ver si identifican más. Yo identifico 4. Identifico a Pedro como el líder, el que toma acción, el que decide, el que inspira a los demás a hacer que suceda algo. En este caso, reconocer que fue la voluntad de Dios lo que sucedió con Jesús, pero que tenían que seguir trabajando. Él es el que pone la pauta del cómo y del cuándo y de quiénes. David fue profeta. En su momento dijo: esto va a pasar, y él dice, obviamente no fue porque David se le ocurriera, sino porque el Espíritu a través de David dijo: esto va a suceder. Entonces reconocen que David profetizó y se cumplió. Judas, Pedro lo llama guía de quien lo arrestó. O sea, no le dijo traidor, para que no utilicemos esa palabra. Es guía de quien lo arrestó. Judas tenía un papel. Judas tenía que suceder eso para que falleciera Jesús y Dios mostrara a través de esa muerte y de su resurrección toda su gloria, todo su poder y todo el perdón de pecados. Tuvo que haber sucedido. Si no se llamaba Judas, se iba a llamar de cualquier otra manera, pero uno tenía que hacerlo. Entonces él tenía un propósito dentro de ese grupo. Pudo haber sido cualquiera de los más, fue Judas. Matías, a partir de ese momento, se unió a los apóstoles. Pero fue muy contundente Pedro al decir: fue testigo desde que Juan bautizaba, Juan el Bautista obviamente, hasta que Jesús fallece. Acuérdense que un apóstol no existe hoy en día, porque un apóstol se refiere al que vio físicamente y fue testigo de todo lo que pasó, y Matías todo el tiempo estuvo. Entonces a él le dieron la oportunidad que fueran los 12. ¿Por qué los 12? Porque Jesús había pedido que así fueran. Un propósito habría, una idea habría, por eso eran 12. Entonces Pedro dice: si esa era la idea, pues que sean 12. Entonces yo identifico que hay 4 personas que tienen bien identificadas cuál era su rol, y entonces pusieron sus talentos al servicio de eso. Digo, a lo mejor es difícil encontrar el tema de talentos en el triste propósito de Judas. Digo triste porque si bien tenía que suceder, pues seguramente él no quería hacer eso, pero alguien lo tenía que hacer. Pero todos los demás pusieron lo que sabían hacer, lo que Dios les dio, y lo pusieron a trabajar para la grandeza del mensaje de Dios. Hoy lo sabemos por ellos. ¿Sí me siguen? O sea, no fue porque hicieran algo a escondidas. Se hizo, y quien escribió el libro, que en este caso se le atribuye a Pablo, quedó claro de todo lo que sucedió para que hoy nosotros entendiéramos esto. Entonces, cada uno de ellos sabía cuáles eran sus talentos y cuál era su propósito. Les quedaba claro qué era lo que tenían que hacer. Si bien los apóstoles, antes de que Jesús los llamara, tal vez no lo habían pensado, dijo ahorita el canto: sin dudar me escogiste a mí, por mi nombre me llamaste. Tan pronto Jesús le dijo: ven, sígueme. En automático se les abrió el entendimiento de lo que tenían que hacer. En ninguno de ellos hubo duda o ¿a dónde vamos? ¿Y nos vamos a tardar? ¿Me tengo que llevar un cambio de ropa? Solamente lo siguieron. Así de sencillo. Como pasó con la transformación espiritual de Pablo, como pasó con Abraham, como pasó con Moisés. En el momento en que te dice: ven, tienes una función que hacer, dijeron: va, yo voy. Entonces él hoy, nuestro Padre, ya tiene una función, ya tiene un propósito, ya tiene algo para ti, ya lo tiene definido. El tema es: ¿estás poniendo atención? ¿Estás a disposición de que Él te diga ven y que tú lo sigas? ¿Sabes cuál es tu talento para empezar? Porque a lo mejor te va a ser imposible pensar en cumplir un propósito
si ni siquiera has pensado cuáles son tus talentos? Yo te pregunto hoy, ¿sabes cuáles son tus talentos? ¿Sabes qué es lo que te dio nuestro Dios a ti en particular? Como conoce cada uno de tus cabellos, sabe cada uno de tus pensamientos. Él te puso unos talentos. ¿Sabes cuáles son? Y te lo pregunto a ti que tal vez es la primera vez que escuchas de esto. Y te lo pregunto a ti que tienes 20 años escuchando esto. ¿Sabes cuáles son tus talentos? Y los pones a trabajar, como hacía este señor Pedro, ¿qué me dijiste, perdón? ¿Fernández? Sergio Fernández. Sergio Fernández. ¿Realmente los pones a trabajar? ¿O eres de los que están en la cepa de medio de que sí sé que tengo mis talentos, sí me imagino que tengo un propósito, pero no hago eso porque luego voy a las congregaciones y es que así son las congregaciones? Y entonces tú te limitas por la realidad humana y dejas de poner tus talentos, como decía este cuate Sergio, al servicio de los demás sin pensar nada, sin esperar nada, solo por dar el servicio, solo por presentar tus talentos a los demás. O te limitas porque una vez fui a una congregación y me sacaron la lengua. Es que los cantos que usan ahí no me gustan. Es que dicen estas cosas y yo no concuerdo. Y si en lugar de eso mejor dijeras, pongo mis talentos al servicio de los demás, como sea. Porque decían no, pero los cantos, no lo anoté, pero dice que Dios derriba todas las paredes para encontrarte a ti, en el último de los cantos. O sea, Él derrumba lo que haya para encontrarte a ti. Su amor pasa cualquier cosa que se le atraviese. La pregunta es, ¿tú eres el que estás poniendo las barreras? ¿Tú eres el que estás diciendo, sí, pues soy bueno para esto? Tema que platicamos con mi hijo hace poquito de... Hijo, tú tienes que entender que todo cuanto tienes de talento, todo, absolutamente todo, es dado por Dios. No hay nada que tú te hayas generado tú solo, necesitas entenderlo. No hay nada que tú sepas hacer que haya llegado solo porque tú eres muy bueno. Nada. Esa fue la base por la cual el diablo se separó de nuestro Dios. Porque él creyó que él tenía la capacidad de hacerlo él solo. Entonces yo te pregunto, todos tus talentos los conoces primero y todos los pones al servicio de los demás. Te voy a dar una ayudada, una pequeña ayudadita para que sepas en qué puedes poner a trabajar tus talentos. ¿Sí? Si bien no vayan para allá, pero les voy a decir en Efesios 4:11, dice que Él constituyó a todos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Yo te pregunto, ¿en cuál de esas estás tú? Si me dices, no había pensado, como dice mi hijo cuando está jugando, después te equivocaron. No, esa no aplica. No puedes no tener una de estas. No puedes porque tú fuiste llamado a compartir la palabra y el amor de nuestro Dios. Entonces, si tú eres de los que sientes que eres bueno y que amas a Dios y que lo sigues, pero no estás en ninguna de estas 5, entonces no estás haciendo nada. Entonces, de las 3 capas que les había dicho, 3 cepas, estás en la 2. Cómodamente estás sentado en la 2, no has llegado a la 1. ¿De qué puede ser? Vámonos al nivel más rápido de alcanzar, vamos a llamarle así, más sencillo de alcanzar una vez que vamos entendiendo esto y que decimos, yo tengo estos talentos y lo voy a poner al servicio de los demás. ¿En qué puedes ayudar como maestro? Déjame platicarte unos casos. Puedes trabajar con niños, puedes trabajar en la alabanza, puedes trabajar en danza, puedes trabajar en matrimonios. Hoy por hoy, el área espiritual que más apoyo requiere, no sé si en todo el mundo, pero al menos en México, es el tema de matrimonios. Puedes trabajar con mujeres, puedes trabajar con varones, puedes trabajar en la iglesia. ¿A qué se refiere la iglesia? Desde acomodar, limpiar, poner en orden, checar que esté el celular, porque aunque no lo crean, hasta poner el celular lleva un ratito porque hay que ponerlo y que esté derechito y la distancia y que tenga conexión y batería. O sea, hay algo que hacer y alguien tiene un talento para hacerlo, pues aunque no me lo crean, ese es un talento que pone al servicio de los demás. Tal vez eres muy bueno para relacionarte. ¿Qué te parece si le ayudas a la congregación a conseguir más de los fondos que necesitamos para cumplir nuestra labor social, nuestra labor de amor? Porque necesitamos. Queremos hacer desayunos para los niños, como le decíamos antes, como decía el pastor Rogelio, lo hacía cada 3 semanas. Ahorita por la pandemia es imposible, pero
terminará la pandemia y volveremos a hacerlo. Y si no, pues podemos ir aquí al hospital, tenemos un hospital aquí cerca. Pues de vez en cuando hay que llevarles una noche de lonches a todos, porque ahí los familiares de los que están en el hospital, tal vez nunca has pasado por eso, que bueno, pues si has pasado, sabes que cuando estás en el hospital sales de estar adentro y tienes hambre y sales desubicado y lo único que estás pensando es en tu pariente. Y que alguien te ofrezca una taza de café, un chocolate, un lonche, o sea, realmente le estás ayudando. Sí, hay puestos de comida, pero no se trata de eso. Es que tú le ayudes porque tú le quieres ayudar, insisto, porque tú se lo quieras dar. Entonces necesitamos a alguien que tenga la capacidad de relacionar a Moedim y a cualquier otra congregación con los fondos y los recursos. Ese es un talento, ponlo al servicio de la iglesia. De esta iglesia o de la iglesia que tú determines. Entonces, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué de repente hacemos como que sí oímos, pero no oímos? Ah, sí, los talentos. Ah, sí, ponerlo al servicio. Ah, sí, no, pues este cuate que me dice, pues ya tengo 15 años aquí en la iglesia. Pero sigues haciendo lo mismo. Te voy a decir por qué no lo hacemos, y es bien duro esto. No lo hacemos porque le tenemos miedo al fracaso. No lo hacemos porque tenemos miedo de no hacerlo bien, de no tener un éxito o de no obtener una recompensa. Porque tristemente nuestra carne nos lleva a pensar que la recompensa es de carne, cuando no es así. Las personas que logran pasar ese filtro y decir, mi recompensa está allá, hoy trabajo, o sea, no lo hago para allá, sino porque yo sé que yo lo necesito hacer y seguramente mi Dios cumplirá su promesa. Se le llama fe, tener fe. O sea, yo hago esto porque a mí me dijeron que yo tenía este talento, que yo lo podía hacer, que yo lo hago porque yo lo quiero hacer para ayudar a alguien más. Espero, en el caso mío, por ejemplo, yo me siento feliz cuando estoy aquí enfrente, platicar y hablar de Dios y expresar las ideas que Él me pone en mi cabeza y como dice mi esposa, la facilidad que luego tengo para organizar las ideas. Pues no es de gratis, no es porque yo sea brillante, es porque Dios me dijo, Chango, ponte tú a hacer esto, a ti te toca esto. A ti te toca esto. Bueno, pues me toca esto. Oye, no soy muy bueno en la alabanza, lo intenté, créanme que lo intenté, pero cuando yo veía la cara de los hermanos cuando yo cantaba, dije, no es mi talento. No es mi talento, es otro. Pero bueno, lo intenté. No puedo decir que no lo intenté. No puedo decir que no lo intenté. Qué triste sería que llegáramos al día en el que regresará nuestro Dios, nuestro Señor, a gobernar el mundo y nos sentemos enfrente de Él y nos diga, a ver, tú tenías talento para cantar, ¿por qué nunca agarraste una guitarra? Un pandero. Es más, ¿por qué no aplaudías? Ya no digas, ¿por qué no aplaudías? Yo te di el talento. ¿Qué hiciste con él? Es que me daba pena que me vieran cantar. Otra vez, estás equivocado. Él te dio el talento. Entonces Él te dio el talento para servir en lo que sea. Él está esperando. Bueno, no sé si la palabra está esperando. Bueno, lo espera por nosotros, no por Él. Que lo pongas al servicio de su obra. A los 12 que escogió Jesús, los puso a hacer su obra. Y ha habido a lo largo de la historia miles y miles de varones y de mujeres que lo han hecho bien. Que lo han hecho bien. ¿Tú por qué no? ¿Tú por qué no? ¿Qué estás esperando? ¿Que te vean? ¿Tienes miedo a no ser bueno en eso? Déjame leerte algo que es impresionante. Y lo dijo alguien, y lo dijo alguien que no era seguidor de nuestro Dios. Vámonos a Hechos 5 y vamos a leer del 27 al 39. Hechos 5, del 27 al 39. Los apóstoles habían estado en oración, primero pusieron en oración, lo empezaron a predicar aquí y allá, en las plazas, en los templos, en todos lados se metían. Entonces los judíos, pues no les agradaba. Entonces dice, en un momento los condujeron a los apóstoles, en este caso en particular a Pedro y a Juan. Los condujeron ante el consejo. El consejo es el consejo de los judíos. Y el sumo sacerdote les reclamó, terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre, en el nombre de Jesús, porque decían que no era el Hijo de Dios. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Pues sí, sí lo mataron.
¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres?, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Repito, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es pesado, necesitas subrayarlo. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo de Dios que Dios ha dado a quienes lo obedecen. A los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo, llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo: hombres de Israel, piensen dos veces lo que están a punto de hacer con esos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y ahí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir de Gamaliel. Yo te digo lo mismo que dijo Gamaliel. Cuando tú inicies la explotación de tus talentos en el nombre de Dios, es una cruzada amparada por nuestro Dios. Entonces no podrá ser destruida, no podrá ser callada, no podrá ser limitada. Y habrá quienes lo intenten, pero no podrán. Si tú lo haces porque crees que tus talentos son tuyos y suficientes para brillar, es una obra del hombre y vas a fracasar. Algunos dirán: no, pero yo veo que esa persona sí es bien talentosa y triunfa y tiene todo. Sí, tiene todo lo que el mundo te ofrece, ¿sí? Pero te estás olvidando de la parte más importante, te estás olvidando de la vida que te fue dada en la esperanza de estar otra vez con Él, con nuestro Creador, con el que te creó, con el que te dio esos talentos, porque Él te lo dio esperando que tú los pusieras en servicio y te va a recibir con brazos abiertos. Pero tú lo desperdicias a cambio de unas cuantas monedas, a cambio de una buena vida en la tierra, de tus 60, 80 años que vas a vivir aquí. Entonces, ¿qué te extraña la vida de Judas? Entonces tu propósito está marcado. Yo te digo, agarra sus talentos, perfecciónalos, porque ya se te fueron dados. Hazlos más grandes y ponlos al servicio de los demás sin esperar nada a cambio, porque el que da todo, el que ofrece todo, el que cubre todo, el que creó todo, Él sí lo está viendo. Si tu utilización de talento, lo vuelvo a decir, está hecho solo porque tú crees que eres bueno en algo, es una obra humana y fracasará. Te lo digo y te lo prometo, fracasará. Pero si tu intención está amparada en la voluntad de nuestro Dios, si lo que tú sabes hacer, porque a lo mejor tú sabes cantar, sabes bailar, sabes arreglar algo, sabes hablar con las personas, sabes trabajar con los niños, eres bueno escuchando y orientando matrimonios, trabajando en grupos, ayudando a la gente que es necesitada, entonces hazlo sin esperar nada a cambio, solo porque te fue dado para hacerlo. Te fue dado para hacerlo, lo reitero. Entonces, Él te lo dio y Él te va a decir qué pasó con los talentos. ¿Te acuerdas? Hombre bueno, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te tendré. Si en lo poco no, pues ¿cómo crees? Pues ¿cómo crees? Entonces el día de hoy nuestro mensaje que Dios nos está dando salió en mucho por lo de la noticia del Capitán Ángel. Tiene que ver con que ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? Y te invito a que no lo hagas solo en la vida espiritual, porque seguramente si lo intentas en la vida espiritual lo harás en la vida real. Para todo vas a ser de los que intentan hacerlo. ¿Hay algo bueno en la comida? Pues entonces vas a hacer lo bueno en la comida. ¿Hay algo bueno en el trabajo? Lo vas a hacer bien en el trabajo. ¿Hay algo bueno en las relaciones? Vas a hacer lo bueno en las relaciones. ¿Me explico? Ese talento que tú tienes, de lo que tú me digas,
Por ejemplo, me acuerdo de la hermana Lupita Mora. ¿No? Lupita Mora tiene un corazón más grande que ella misma. Y dentro de los talentos que ella tiene es el de cocinar. Y no me refiero a que si cocina muy rico, no. Sí cocina rico, obviamente. Pero no es eso, sino que todo lo que hace, yo lo veo, desde servir un vaso de agua, lo hace así con mucho amor de que tiene sed, yo te doy un vaso de agua. Tiene hambre, yo los cocino. Pone sus talentos al máximo. Yo estoy seguro que la hermana tiene su lugar bien guardado y reservado. Así todos. El pastor Rogelio, recuerdo que decía que de los 16 años, o no sé si antes él decía, yo quiero ser pastor. Y entonces hizo todo lo necesario, desde estudiar, prepararse, enfrentarse con quienes le dijeron que no, fundar congregaciones, aprender en congregaciones, juntar gente, llevar gente, hablarle a la gente, todo lo bueno y todo lo difícil que pueda hacer, pero él lo hizo. Yo estoy seguro que ya él está con nosotros, tranquilamente, porque él sabía cuáles eran sus talentos. Y vaya que era bueno para jugar básquetbol, Una vez le ganó a sus hijos por 99 puntos de ventaja y aún así les ganó. Era bueno para eso. Sin embargo, le dijo, mis talentos son para hablar de mi Dios. Si yo te digo a ti, ¿qué eres? ¿Músico? ¿Tocas bien padre? ¿Estás en un grupo? Perfecto, te espero el domingo para que vengas a tocar la alabanza. El sábado es ensayo, ya dijo el líder de la alabanza. Sí, de veras. ¿Te gusta cantar? ¿Eres fan de quién está de moda? Beyoncé. Vente a cantar aquí. ¿De verdad? Oye, yo no sé hacer muchas cosas, no te preocupes, aquí podemos ayudar a limpiar, a acomodar, recibir a las personas. O sea, que tú quieras lo que sabes hacer, ponerlo. Porque esos son los talentos que te dieron. Y te voy a dar una sorpresa, una última. Cuando tú empiezas a poner tus talentos al servicio de los demás, te lo prometo, encontrarás tu propósito. No puedes encontrar el propósito si no pones los talentos al servicio de los demás. No lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar, no vas a ver qué es lo que quiere tu Dios de ti si no lo pones a trabajar. Yo les decía el caso de la alabanza, es medio en broma, pero sí es cierto, yo lo intenté. Bueno, no es por ahí, por otro lado. Y cuando empecé, desde la primera vez que el pastor Rogelio me dio la oportunidad de dar un mensaje, dije, yo quiero esto. Hoy por hoy, inclusive, yo me dedico a dar conferencias, ese es mi trabajo. Y el otro día me dice un compañero de ahí, porque le decía, fíjate que no me sale esto, no le hallo cómo hacerlo. Me dijo, ¿cómo? Si ya te doy un video el domingo. Yo, sí, bueno, pero es que no era una conferencia de trabajo, ese era un mensaje de la iglesia. Pues no batalles, haz de cuenta que estás dando un mensaje el domingo, ponlo aquí en la conferencia. Yo, no lo había pensado, ¿verdad? Pero tiene su razón de que yo creo que a él le gustó. ¿Por qué? Porque aquí soy natural, aquí soy yo, aquí no pongo ninguna cara, solo soy yo. Y como conferencista, si de repente tengo que poner cara de galán y párate derecho y vístete así. Tal vez no soy yo en un 100%, soy la figura que necesito ser para mi trabajo. Pero usted me dijo, no, sé tú. Me gustó el consejo, medio chistoso, pero sí es cierto. Pero entonces entendí cuál es mi misión. Y ya de aquí, hasta el día que yo muera, espero no fallar. Mientras me inviten a predicar, yo voy a estar ahí. A donde sea y cuando sea. ¿Por qué? Porque me encanta hacer eso. Me hace feliz. Y en oración sé que mi Dios le agrada que yo haga eso. Sé que por esto me dio la oportunidad. Mi esposa antes se reía cuando me decía, oye, tú cuando estás en un escenario te veo más fluido que cuando no estoy en el escenario soy más serio. Escenario me refiero a cuando doy conferencias o aquí. Pero cuando estoy frente a una cámara, no me importa, soy más simple. Entonces asumí que era parte de los talentos que me dieron. Bueno, pues entonces a ponerlos a trabajar. Entonces yo te invito, hermano, porque te amo, a que hagas esas tres cosas. Primero, ubiques cuál es tu talento. Si no te queda muy claro cuál es, haz uno y otro y otro y otro. No tienes prisa, solo hazlo. Número 2, pon a trabajar tu talento sin esperar nada a cambio. Solo haz eso. Y número 3, eso te va a dar luz para encontrar cuál es tu propósito. Y una vez que encuentras tu propósito, ya no hay nada más que hacer. De verdad, los que tenemos el propósito claro, vives en una tranquilidad, se te quita la ansiedad. Eso es lo que decía ahorita, el miedo al fracaso ya no existe. No existe porque sabes que estás haciendo lo que Dios te dio, lo que Dios pidió que tú hicieras. Así como eres tú, sin importar si eres alto, chaparro, gordito, flaquito, morenito, güerito. No es relevante, no es relevante. Es cuánto del Espíritu de Dios
de donde tú emergiste, se pone el servicio de los demás porque es lo que le esperamos. Te invito de verdad a que esta semana lo reflexiones. Y como dijo Yuriel, y con esto quiero cerrar, comparte las redes sociales de este mensaje, de verdad, compártelo, porque tal vez ese sea tu talento. Hay quienes son re buenos para estar en las redes sociales, pues entonces agarra los mensajes de Congregación Moedim y hazlos trending topic. Suena botana, más botana va a ser que llegues a la orillita y no alcances la eternidad. Eso va a ser más botana. No divertido, pero va a ser botana. Entonces yo te invito a que de verdad, oye, soy bueno en esto, eso haz. ¿Para qué? Pues para el crecimiento de los demás. ¿Tienes miedo que te digan cosas? Perdón, estás frito. Como dijo Pedro, obedece a Dios, no obedezcas a los hombres, no obedezcas las normas y las rutinas de los hombres, obedece lo que Dios está pidiendo. Entonces esto es muy claro. ¿Te dio algo por hacer? Te prometo que vas a encontrar una vida en libertad tremenda y feliz cuando alcances a entender tu propósito en esta vida, Hermanos, muchas gracias por su atención. Les invito a que sigan compartiendo este mensaje. Como dijo Jodiel, en este mismo Facebook, pásenlo por Facebook, por Instagram, por Twitter, creo que lo único que no aplica es TikTok, pero fuera de ahí, en todas las pueden meter. Alguien que tú no sabes quién, y no sabes cuándo, y no sabes dónde, por ti que le picaste compartir, va a escuchar un mensaje que tal vez hoy le cambie la vida. Tú no sabes cuándo va a suceder eso, no sabes, pero está en ti hacerlo. Te invito a continuar con tu labor. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.